querés café, nada? No, ¿Seguro? ya me han ofrecido profusamente, pero no. Bueno, ¿cómo andás? Bien, ¿Bien? bien, bien. Sí, te felicito por lo que ahora vamos a hablar de tu libro, de la intimidad pública. A mí me encantó leerlo así. Lo tengo en fotocopias. Pero no digas cero, no tengo ningún tipo de, al Pues contrario, sí, le ya. agradezco a la editorial, pero Tiene una hermosa tapa con un dibujo de Divito. está bien, lo voy a comprar. No quiero ni que me lo manden en No. serio, Beatriz. Yo ya te dije, tengo un anaquel dedicado, tengo todo tu obra. Pero me dio, cuando cuando lees algo así en fotocopias, sentís que lo estudias más. Eso es verdad, Te porque juro. uno estudia en fotocopia, sí. Sí, sentí que lo estudias Eso más. es verdad. Hay como, no sé, debe ser algo inconsciente porque en la intimidad pública, ahora vamos a hablar del último trabajo de Beatriz, es una especie de ensayo. ¿Está bien dicho? Es un ensayo, Ensayo, es un es un ensayo. ensayo. Ahí hablas o habla de lo que es el escándalo, de lo que es habla de los medios en Argentina, en general de cómo encaramos los medios de comunicación, la política y bueno, salen un montón de preguntas del último libro de Beatriz, pero arranco por eso, porque también le das le das una parte de tu trabajo a la lectura, cómo leer. ¿Para vos leer en papel es lo mismo que leer en pantalla? ¿Queda igual? Ahora ya sé que no es lo mismo porque lo marcás, pero ¿te queda igual cuando marcás en papel o cuando marcás en el Kindle? En el Kindle es muy difícil marcar, porque vos haces tus tarjetas en el Kindle y separás los párrafos por tarjetas, pero no es lo mismo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Suponete que vos estás leyendo una novela que tiene muchísimos personajes y todos aparecen al comienzo de la novela, Leo una novela y todos los personajes aparecen al comienzo de la novela. con sus nombres y apellidos. ¿Tenés un ejemplo en la cabeza? Sí, Tolstoy, una novela rusa. La novela Dale. rusa aparecen personajes de nombres complicadísimos, muchos al comienzo de la novela. Dale. Si vos estás leyendo sobre papel, vos haces tric, volvés a la primera página y decís, ah, este era el hermano de fulano y el cuñado que se había peleado con la tía. Dale, En sí. Kindle, vos, al no tener páginas, tenés que volver a lugares leídos. No puedes contextualizar, decís vos. No podés volver tan rápido. A mí me pasó leyendo una novela de Flaubert, Salambó, que es una novela muy difícil y muy complicada, que dije, voy a leerla en Kindle a ver qué pasa. Pero dame un segundo, yo te leí, porque eso está en la intimidad pública. Me fui a buscar Salambó. Encuentro que es una novela ambientada en Cartago, la hija de Amílcar Barca, Sí, señor. mercenarios, luchas contra Roma. ¿Vos creés que yo fui a la biblioteca a buscar historia de Cartago y la historia de Amílcar Barca? Empecé a cliquear como loco en mi tablet y terminé leyendo sobre la historia de los mercenarios de Cartago. Es un Y uso. bueno, Es un pero uso entonces tiene posible. una parte buena y una parte mala. Efectivamente, Y efectivamente. llega ahí por vos, te juro, porque fui a buscar digo, Flaubert, contextualicé la época y digo, oh, mirá qué lindo, no lo tenés este libro, plum, plum, plum. Y te llenaste de grabados. No, me llené grabados porque habla mucho de la vestimenta y de la forma y de las modas de Efectivamente. la época de la época cartaginesa. Me volvió loco, entré en imágenes y Sí, entré ahí. seguro. O sea que Kindle te da eso, lo mismo te daría un Kindle, un simulador Kindle en una Sí, computadora. puede ser que estamos hablando de cualquiera que tenga una tablet o que Sin tenga duda. una computadora. Yo creo que uno lee en todas las plataformas, digamos. Hay textos que se resisten a algunas plataformas. Los textos como Salambó, por ejemplo, que es una novela histórica. Si vos has dado una visión de Salambó, que es una novela histórica con mucha guerra, una Sí. novela de acción. Es una novela de acción, sí. Es una novela como de acción, y en vez de ser de anticipación, es de retro, digamos, pero es una novela de acción. Ahora, tiene otras cosas que a lo mejor no fueron escritas para que uno vaya rápido, ni se salga de la frase. Que eso es lo que uno tiende a hacer cuando lee en pantalla, que es abandonar la frase. Pará. Cuando uno lee en pantalla, no entiendo qué es Y abandonar la abandona, frase. y porque se llama surfear. Ah, voy por... Va. Bueno, eso es muy de web cuando leo noticias. Sí, Voy por la superficie, no ingreso. pero siempre esa lectura tiene algo de superficie. ¿Vos creés que, a ver, está en tu último trabajo, pero te lo pregunto porque me pareció muy interesante. ¿Vos creés que cada estilo literario tiene, como si fuese una autopista, cada autopista o cada ruta tiene una velocidad máxima? ¿Cada género literario tiene una velocidad de lectura? Tal cual. A ver. Vos lo has dicho.
Quizás novelas del siglo XIX, como las de Flaubert que estamos hablando, te requieran que vos te quedes en la frase, que vos vayas y vengas. No todas las novelas del siglo XIX, estamos hablando de Salambó, digamos. Ujú. La poesía, por ejemplo, para dar otro ejemplo y salir de las novelas, ¿La poesía es más lenta que la prosa o más rápida que la prosa? puede ser más lenta o puede ser más rápida, porque si vos la empezás a medir y a dar el ritmo, puede ser rápida, Sí. pero se adapta muy bien a Kindle, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en general no hay poesías de 5 pantallas, No hay poesías. que duren 5 pantallas. La poesía, perdón, hay. ¿Cuántos? ¿La poesía se compone de versos? Sí, Porque ahí también leí, aprendí de tu mano que el soneto, por ejemplo, tiene 14 versos. exactamente, eso es menos de una pantalla. Un soneto tiene 14 versos. 14 Y versos. una oda, Una oda es de duración indefinida. Una oda sonaste, porque podés tener muchas pero pantallas. la oda tiene que tener sí o sí verso. La oda, la más contemporánea, si a alguien se le ocurre escribirla, no, pero las clásicas tenían o verso o ritmo. ¿Y cuál es una oda clásica? La oda a los ganados y a las mieses de Lugones. Esa es una oda clásica. Es una oda moderna, clásica, en el sentido de que Lugones se planta y empieza a cantar la Argentina y entonces pasa por todos los climas, por todos los cultivos, por todos los animales, por todas las vacas, por todos los bueyes. En por la todas las oda cabras. homenajeás, no puedes criticar en la oda, no puedes bajar línea en la oda. Homenajeas y se supone que cuando bajás línea, esa línea no queda evidente, no es como una sátira que la línea quedaría evidente. Tanto Lugones como Darío, que eran contemporáneos, en 1910, cuando vino el centenario de la independencia argentina, ambos escribieron odas a la Argentina. Y en general eso es leído como un homenaje, los dos. ¿Darío? Rubén Darío, ¿Rubén Darío sí. le escribió una oda a la Argentina? Sí, señor, porque él escribía en La Nación y porque era el público argentino era un público amplio, amplio en el sentido cuantitativo y por tanto lo circulaba mucho Darío, publicaba sus artículos en La Nación. Darío era periodista, no solamente poeta, sino que era un gran periodista y por tanto le escribió una oda a la Argentina que salió publicada en La Nación. Son las 2 odas que tiene la Argentina para su primer centenario de la independencia, que es un lujo. Mirá vos, el primer centenario de la independencia. Ahora, sé que vos estás entrenada para leer, si quisieras leer rápido, podés leerlo, ¿viste? Captando nombres propios en una página, leyendo en diagonal, como el tronco de un texto. Y hoy es todo muy veloz, muy rápido. En el celular yo cargo mis resultados e incluso cuando voy leyendo, está bien, no voy a ir a buscar un ensayo en Twitter o en Facebook. Pero ¿no habrá que rendirse ante eso, Beatriz? Los que nos están viendo que tienen 19, 20 años, ¿cómo será cuando lean dentro de 20 o dentro de 15? Una cosa es leer en un tren transiberiano a Tolstoy y otra cosa es leerlo hoy, ¿viste? Sin ¿Cómo duda. haces? Y es probable que hoy no se lea. Hoy Es probable alguien que hoy no se lea. que hoy no se lea, alguien que tiene 19 años, no me lo imagino haciendo lo que yo hice cuando cayó en mis manos Ana Karenina. ¿Qué hiciste cuando cayó en tus manos Ana Karenina? Pedí médico, Dale. juro, pedí médico. ¿Cómo? Pedí médico al trabajo. ¿Pediste médico al trabajo? Y fingí una... ¿Porque no podías dejar de leerla? no podía dejar de leerla. ¿Pero qué te impactó de esa obra? Es la historia de un adulterio, pero al mismo tiempo es la historia de la clase alta, está narrada en un marco de clase alta rusa. Es hermoso que te haya pasado eso. Hoy se pide médico para completar una maratón de series. Alguno te lo puede pedir. Y bueno, Es muy loco. la Vos lo ficción te pediste con agarra. Ana Karenina. La ficción te agarra. Claro, la ficción te toma. La ficción Sí, te sí. toma, La en ficción te efecto. toma. Ujú. De la novela histórica, ¿qué piensas? Ahora hablo un poco del país y otras cosas, te quiero aprovechar pasándote por distintos temas. De la novela histórica, vos es que yo recuerdo, hoy, el presidente hoy es fanático de Netflix, todo el tiempo habla de Netflix, más, en nuestra industria no gusta mucho eso, porque en los canales estamos produciendo televisión, estamos haciendo televisión y que el presidente promocione todo el tiempo Netflix, nos cae medio raro, pero bueno, tiene todo el derecho a decirlo. En su momento él amaba una serie de libros que había sacado Valerio Manfredi,
que fue uno de los primeros que empezó a escribir novela histórica en los últimos años, que escribía sobre la historia de Alejandro Magno. Se llamaba Alexandros, las arenas de Amón, o sea, desde el nacimiento de Alejandro hasta la muerte de Alejandro. Macri era fanático de esa novela de Manfredi. ¿Vos creés, digo, pongo la cosa de Macri, ¿te gusta la novela histórica? ¿Te parece interesante como género? Depende. Depende. No me gustan las novelas de divulgación histórica, sin duda, no me gustan. Ahora una novela sobre Cartago, pasado mañana una novela sobre Roma y al otro día una novela sobre el ascenso de Napoleón, no, en general no es buena literatura. Ahora, te voy a dar un nombre de un francés que yo mencioné ahora para el premio Nobel, como mencioné a Aira en Argentina y a este francés que se llama Genos. Genos escribió una novela cuyo nombre es Ravel, el músico. Y los elementos históricos están presentes. Esa novela me fascina. No me gustan las novelas históricas de divulgación, digamos. Para eso leo buena historia. Aira, ¿te gusta? Por ejemplo, el otro día me llegó Parménides de Aira. No, Aira es un gran escritor. Ujú. Gran escritor, jamás se plantearía él escribir lo que se llama una novela histórica. En general, los grandes escritores contemporáneos no escriben novelas históricas. Es un género que está más bien es un género que existe en la literatura comercial. Decime una cosa, Beatriz, el escribir un discurso para un notable, para alguien que tiene que discursar públicamente. El otro día hubo un cierto lío con alguna frase que refería o tenía alguna conexión con Mein Kampf, con mi lucha de Hitler. Lo había escrito, lo había dicho, lo había tuiteado, creo, Macri. Y bueno, hubo un revuelo muy grande en redes sociales. ¿Vos creés que quien escriba el que escriba un discurso para el presidente, hoy se dice que Rosisner es quien escribe o tiene en cierta manera en sus manos la comunicación presidencial de esas cosas? ¿Debería tener cuidado en el armado de un discurso o no? No me cae la menor duda. A ver. No me cae la menor duda, el discurso presidencial es la forma en que un presidente se comunica con los ciudadanos. El discurso tiene que ser pensado, tiene que comunicar exactamente lo que el presidente, sea yo partidaria de ese gobierno o no, quiere comunicar, no me cabe la menor duda de O sea, eso. le das importancia a un discurso presidencial, no es liviano para vos lo que va a comunicar en un discurso. Por supuesto que le doy importancia. Y vos fíjate que en los países que nosotros respetamos, ciertos países europeos, etcétera, los discursos presidenciales no son reemplazados por intervenciones en Twitter. Los presidentes hablan. Cuando inauguran la Asamblea Nacional, hablan y dan discursos que tienen peso ideológico y peso político. ¿Lees alguno de esos discursos? ¿Has analizado últimamente algún discurso de ese tipo? O sea, ¿tienen peso realmente los discursos? No sé, pienso en un Macron o en un Trudeau. Los discursos de Macron son discursos muy cultos. Es posible que en este momento Macron sea de los presidentes cuyos nombres conocemos, sea el presidente más culto. Él es un graduado de las mejores escuelas de formación, escuela en el sentido universitario, ¿no? Como se dice en Francia, de las mejores escuelas de formación que hay en Francia. Para entrar a ellas tenés que hacer unos exámenes de admisión que podés fracasar una vez, que creo que le pasó a Macron, y entras en la segunda después de martirizarte durante 4 años al terminar el colegio secundario, y después pasas 3 años y medio o 4 en esas escuelas. Él se graduó de eso. Y lo que él eligió para sacarse como la foto presidencial, viste que los presidentes siempre sacan una foto presidencial, lo que él eligió para sacarse una foto presidencial fue en su escritorio, apoyado así en la mesa de su escritorio, con 2 grandes novelas francesas del siglo XIX. Ese es el mensaje que comunicó. Pero para vos lo hizo adrede. Por supuesto, estaban colocadas simétricamente, obvio. Sí. Comunicó Macron con 2 libros, la foto presidencial tenía 2 novelas del siglo XIX. Su respeto por la gran tradición cultural francesa. Mirá vos, pero eso Y es un presidente conservador de ideología, yo te diría bastante parecida a la de Macri, es un presidente liberal de derecha. La ideología es bastante parecida, o sea que no tiene que ver la ideología, tiene que ver con el saber y la formación. ¿Qué significa ideología? Ideología es el sistema de ideas, imágenes, conceptos con los cuales vos armás tu interpretación de la realidad y tus conductas. ¿Podés pasar por la vida sin tener ideología? No. Cuando te dice,
No, todo el mundo Pero tiene para- ideología. Sería discriminatorio pensar que podés pasar sin ideología. Soy un ser, como te dicen, soy un ser sin ideología, desideologizado, es Eso imposible. mismo es una ideología. Es muy buena. Eso Eso mismo lo mismo es. es una ideología. Eso mismo lo es. Es decir, es rechazar la idea de que uno puede tener posiciones partidarias o posiciones de creencias fuertes en el mundo. Entonces, rechazar esa idea, soy un ser sin ideología, eso mismo es una ideología. Ujú. En estas horas llegó Bolsonaro, o va a llegar, casi con seguridad al poder en Brasil. Podría pedirte básicamente un análisis general de Bolsonaro, pero te voy a hacer dos preguntas concretas sobre Bolsonaro. La primera es, ¿qué crees vos que compone el voto a Bolsonaro? Digo, no como categoría o sujeto político del que lo votó. ¿A quién moviliza Bolsonaro? ¿Qué compone o qué hay en el acto de poner un voto a Bolsonaro? Y la segunda pregunta es, ¿por qué irrita que se compare a alguien con Bolsonaro? Me ocurrió hace 3 días, se me ocurrió decir ahí al aire que veía algunas similitudes de Patricia Bullrich con Bolsonaro. Me rompieron en pedazos. No me contestó Bullrich públicamente, pero creo que pasó a esto. O sea, en redes sociales, en mensajes. O sea, dije, bueno, pero pará, tampoco la comparé con un dictador X. O sea, la comparé con Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro dice que hay 3B. Biblia, buey, es decir, carne y bala. Se puede estar de acuerdo o no con Patricia Bullrich, pero no me la imagino diciendo que su vida está regida por 3B. Biblia, carne y bala, buey y bala. Es por eso que me parece que tocaste las comparaciones son siempre complicadas y ahí tocaste una esfera sensible. O sea, Bolsonaro, o sea, está bien, entonces háblame de Bolsonaro. Tal vez yo no había, tal vez no entendí todavía que es un personaje muy complicado, muy especial, demasiado diríamos. es un personaje que yo diría que más interesante que él es pensar cómo se ha producido un alejamiento de los ciudadanos respecto del mundo político. Yo creo que eso es más interesante de pensar, porque una vez que ese alejamiento se produce, el lugar lo puede ocupar Trump o lo puede ocupar Bolsonaro. Hay un alejamiento Hay un alejamiento de los ciudadanos que se sienten, por diversas razones, se sienten desafectados de lo político. Y eso es una mayoría o una primera minoría fuerte en muchos países. Entonces, lo que Bolsonaro está interpretando, bueno, no creo que se lo haya propuesto de este modo, pero lo que la ideología de Bolsonaro y las declaraciones de Bolsonaro están hablando es de ese alejamiento de los ciudadanos. Hay una frase muy interesante en la revista Piauí, que es una gran revista brasileña, en la cual una chica negra y pobre dice, mis padres siempre votaron al PT, pero cuando vieron que había algunos del PT presos por corrupción, lo votaron a Bolsonaro. ¿Eso qué quiere decir? Que sus padres se alejaron de un partido y dirigentes políticos que incluso habían mejorado mucho sus condiciones de vida, los de esta gente pobre, ¿Y qué los digamos. alejó? ¿La corrupción? En el caso que dice esta chica, dice la corrupción. Es decir, hay varios motivos, caminos por los cuales la gente se aleja del mundo político o lo repudia. Te voy a decir una frase bien argentina. Subís a un taxi, lo primero que dice el taxista es: los políticos vienen todos para llenarse, vienen o no. Sí. Bueno, eso quiere decir un desafecto de la política. Hay una pérdida de afecto de la gente para con la política. De afecciones, no, de afecciones hacia la política. Y ese espacio lo llenan algunos. Ahora, en Brasil hay ahí un corrimiento, mucho votante del PT dejó de votarlo y lo votó a Bolsonaro, porque tenía muchos más votos que los perdió. Acá todavía hay un 27, 30 o 32%, si querés cenarlo en 30 o cerrarlo en 30, que va a votar al kirchnerismo con los ojos cerrados, por más que les demuestren día a día que tenían bolso, que se la chorearon toda. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Por qué Yo acá creo se que hay piensa? una diferencia, A ver, pero es una hipótesis que no te puedo fundamentar hoy. dale. El gobierno de Lula eh,
subió a las capas medias a decenas de millones de brasileños. Sí, dale, te Lo sigo. subió a las capas medias. Sí. En cuanto vos perteneces a las capas medias, te sentís más libre respecto de la política. Podés elegir mejor. Ah, Podés elegir, no mejor, podés elegir peor también, pero quiero decir, cuando subís a la capa a las media, le capas hablás medias, desde lo económico. claro, cuando Lula lo sube a las capas medias, Alguien que estaba en la que clase baja estaba lo sube a la clase media, dale. a Sí. decenas de millones. Cuando vos empezás a integrarte de esa clase, no necesariamente vas a ir a agradecer a quien a quien hizo esa movida. Esas lealtades suceden más en los sectores muy populares y por eso Cristina conserva en los sectores muy populares esa lealtad de los cinturones que rodean Buenos Aires, etcétera. Pero las capas medias, con toda la razón del mundo, se sienten más libres. Pero ¿y por qué las capas medias, por lo menos vuelvo a la Argentina, por qué no termina de haber nunca afecto entre la clase media o la capa media y Cristina? ¿Viste? Nunca pudo conectar un Bueno, afecto sí, ahí. hay un sector que no es despreciable, es decir, lo que Cristina, cuando Cristina dice expresar una tendencia progresista, antiimperialista, etcétera, dentro del Partido Justicialista y ahora en Unidad Ciudadana, hay sectores de capas medias que eso pueden recibirlo. En realidad, los intelectuales que tiene Cristina alrededor, carta abierta, por ejemplo, acaban de sacar una carta, la carta número 26, o sea que han durado, y justifican lo de la corrupción como una falsedad de los medios de comunicación y afirman los progresos que se lograron durante el gobierno de Cristina. O sea que hay sectores de esas capas medias que pueden sintonizar con el cristinismo, porque si no, no hubiera tenido las votaciones que tuvo en 12 años. Claro, sí, Uno, evidentemente, claro, conectó y recibió el voto ahí. Eh, Algo que en el último tiempo ocurrió y aparece mucho en la intimidad pública es el escándalo. Eh, Vos ponés ahí en tu libro, a mí me sorprendió gratamente saber que vos seguís algunos escándalos de la farándula, tampoco le vas a dedicar horas, pero vos te tomás tu tiempo para leer Revista Cara, Gente, Paparazzi, Pronto, vos lees y estás informada de lo que ocurre con tal famoso o con el actor tal o la actriz tal. Ese escándalo que muchas veces es enriquecido por el rumor o por el chisme en ese mundo, en el mundo de la farándula, ahora se corrió a la política. Antes no había este tipo de escándalos en la política. A ver, te cuento de mi parte. Yo vengo del periodismo deportivo. Yo nací como periodista deportivo. Y luego pasé 5 años por el periodismo del espectáculo, porque yo hacía Animales Sueltos y venían vedettes, actrices, actores. Y me encuentro con que me es muy fácil entrevistar a políticos con herramientas del periodismo deportivo y herramientas del periodismo de espectáculo e incluso analizar temas con Santoro que viene de Clarín, con Zunino que dirige Noticias, con Javier Calvo que dirige Perfil, con elementos que yo traigo de cuando discutía con las hermanas Pombo sobre si iban a ir a Carlos Paz o a Mar del Plata, si salían con tal o tal famoso. El otro día lo de Carrió fue notorio, o sea, cuando vos le entrevistás a Carrió, Beatriz, la entrevistás con el mismo sistema que podés entrevistar a una Gran Hermano. O sea, pone el micrófono y sale y la nota rinde. Y mide en televisión, genera una cosa de, lo sentás y rinde. ¿Qué pasa con el escándalo? ¿Llegó a la política? ¿Llegó a la justicia? O sea, ¿es inherente al ser humano y ahí va a llegar en algún momento? Pero hay una diferencia muy fuerte entre Carrió y una integrante de Gran Hermano que después fue 7 veces a una disco, se puso 10 veces la ropa que le iban pasando y así de seguido. No, hay una diferencia. Al margen de que yo estoy muy poco de acuerdo con las posiciones de Carrió, pero no es esa la pregunta, Carrió se sostiene en la política argentina, por lo menos desde la constituyente de 1994. A ver. Claro, entonces Carrió está en la política argentina, sí, dale. se sostiene ahí. ¿Y qué significa que se Eso sostenga? significa que ella tiene una serie de cualidades. Tiene 25 años en la política. Efectivamente. Los de Gran Hermano caen como muñecos. Y Carrió sigue. Y Carrió sigue. Entonces ahí los escándalos de Carrió, que sea una figura escandalosa, que ella más bien le fascine,
plantearse mediáticamente como alguien que rompe las reglas del juego, de las buenas modales, mediáticos, etcétera, y ese es su estilo, no la pone nunca en correlación con una serie de muñecos que a lo largo, desde 1994, no solamente no pueden soportar el envejecimiento, es decir, eso ya es algo que no te hace comparable los escándalos mediáticos con los escándalos de ¿Y Carrió. por qué se sostiene? ¿Cuál será ¿Qué lees vos en Carrió? ¿Por qué Carrió siempre está ahí, siempre está actualizada y siempre está en la centralidad de la escena? Yo creo que es que no le puedes hacer zapping en el siguiente sentido, no que es una gran oradora, sino que es una gran constructora de frases de gran impacto. Pará, no es una gran oradora, pero logra construir frases de gran De gran impacto. impacto. ¿Eso Entonces, para vos lo aprendió o es innato? no sé. Pero lo logra. Cuando Yo creo declara, que yo creo que eso no se aprende, se perfecciona, pero no se aprende. se Se perfecciona. perfecciona, es como una habilidad ¿Lo deportiva. sabrá? ¿Eso lo sabrá ella? Pero por supuesto, lo sabe, lo explota, sabe cómo dosificarlo, por supuesto. Pero es como una habilidad deportiva, es decir, vos tenés que tener algo, después podés perfeccionar ese algo, pero eso primero, el repentismo, la velocidad de la visión, la forma en que vas a correr eso primero lo tenés que tener. Yo creo que Carrió lo tuvo. Digo, me gusta, hay momentos en que coincidí con sus ideas y otro momento como es el actual que no coincido en nada. Aún así, no se puede dejar de reconocer que si está en la televisión no le podés hacer zapping. No le puede hacer Safi. Es increíble. Es el único político argentino, digo, él o la única, en este caso es una mujer, es el único político argentino al cual vos no podés hacerle zapping. Entonces eso es un gran capital, por eso el gobierno tiene tanto miedo y la trata con tanto cuidado, digamos, pero eso es un gran capital político. ¿Y vos te imaginás a a un personaje de pronto como Marcelo, como Tinelli en la política? ¿Qué crees que... A ver, Yo hoy... espero que no. Yo espero que no. Y te voy a explicar. Es un título hermoso. ¿Por qué esperas que no, Yo Beatriz? espero que no, A porque ver, sabés que cuando yo necesite que me operen del apéndice o del cerebro, quiero un cirujano diplomado. Si es posible que haya estado bastante tiempo en un gran servicio universitario como el Hospital de Clínicas y que después haya tenido una práctica completa. pero si hay una desafección de la sociedad con la Bueno, política, no se arregla acentuándola. no se arregla Se acentuando eso. arregla planteándose el problema. Una cosa es que vos digas, bueno, como la sociedad está desafectada de la política, traemos a Marcelo Tinelli, a todos los que bailan bailando por no sé qué, y así es seguido. Eso no se arregla acentuándolo. Ya lo vimos con Palito Ortega. ¿De qué sirvió hacerlo gobernador de Tucumán? De nada. De nada sirvió. No, la política es algo... Si vos querés que te operen el apéndice, vos querés un cirujano, ¿no? No Sí. querés una persona que sí, que vio varias operaciones, incluso a él lo operaron, fíjate, y si pasó por esa. No, vos querés un cirujano. Sí, yo quiero un cirujano, pero los cirujanos que me vienen operando, yo tengo 47, desde que tengo uso de razón, no la pego ninguno. Me agarran virus intrahospitalario, me tienen que hacer transfusiones de sangre, cada 10 años tengo un Eso, shock y termino en terapia intensiva 2. No la pegaron, ¿eh? Todo en diplomado. términos generales, yo diría que si eso le hubiera pasado a la población argentina, estaríamos todos muertos, porque incluso no tendrían las condiciones de recursos sanitarios que tenés vos. O sea que, en general, ¿por qué se quiere tener médicos diplomados? Porque son médicos que han estudiado 6 años la carrera de medicina, han hecho la residencia, han practicado en hospitales y tienen cierta experiencia. Pero abrís una puerta hermosa y reabro la de Francia. Entonces, convengamos que en Argentina no hay escuela de políticos. Sí, los partidos han sido una escuela de políticos, sin duda. ¿Pero Sin duda. dónde se forma Macron? ¿Dónde se formó Macron? Macron fue ministro de Economía de Hollande. Bueno, está bien, pero ¿cuál es su formación? Macron tiene 40 años. No, está claro, pero, tiene 40 años. ¿por qué no? A ver, pensemos en los políticos de Argentina. A ver, bueno, está bien, Macri entonces... Macri no tiene formación política, es un técnico que ha llegado a la política, no tiene formación política, pero los políticos argentinos
tiene una formación. Pensá en Frigerio, pensá en Rogelio Frigerio. ¿Por qué todos los gobernadores, todos los que tienen un problema en las provincias, por qué quieren hablar con Frigerio? ¿Por qué lo declaran? Porque lo declaran, no, porque con Frigerio es fácil hablar, porque con Frigerio podemos Te podría negociar. decir algo de Barrio, porque es piola. Y es piola políticamente, es un tipo que tiene No, política. ¿sabés qué? Tiene política porque viene de la política, porque su abuelo era político, porque se crió en un ambiente político. Yo lo he conocido a Frigerio Pero ¿qué es la hace... política entonces? Dame una La definición, política son... ¿qué es la La política? política son los partidos políticos y las instituciones políticas. Cuando hay dictadura, no, tenemos Bolsonaros o proto-Bolsonaros, pero la política son las instituciones políticas y los partidos políticos. Fíjate cómo maneja Monzó la Cámara de Diputados, es excelente su manejo de la Cámara de ¿Marcos Peña Diputados. es política? Posiblemente se transforme en ¿Vidal es política. política? Es una nueva forma de hacer política, sí, yo no, me gustaría verlos en 10 años, porque ¿sabéis qué pasa? Qué bueno eso. ¿Te gustaría verlos en 10 años? ¿Para qué? ¿Qué te gustaría ver en 10 años? ¿Comprobar qué cosas? ¿Qué aprendieron? Sí, además de timbrear, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? La política es un aprendizaje permanente. Fíjate vos, Alfonsín llega a la presidencia de la República después de una dictadura militar. Lo que tuvo que aprender aceleradamente, siendo miembro de un partido tradicional político, lo que tuvo que aprender aceleradamente en los 2 primeros años de gobierno fue enorme. No es todo un cara a cara y así como te quiero y así como me preocupás y nosotros queremos tu felicidad. No es todo así la política. Fíjate la política en el mundo, sobre todo en los países a los cuales decimos que nos queremos parecer, porque si no, no diríamos que nos queremos parecer a ciertos países. Fíjate los políticos uruguayos, chilenos, para no estar siempre hablando de Escandinavia o de Francia. Fíjate el aprendizaje político, desde un Piñera, Chile, que es un político liberal, de derecha, etcétera, un Bachelet, o el Frente Amplio, o Sanguinetti, el político del partido de centro y liberal de centro en Uruguay. Tiene una formación política y no ha fracasado ninguno de ellos, por el contrario. Claro, pero bueno, esta gente llegó a la política diciendo que estaban vaciados de política. Eso era su principal carta de presentación. Estamos vaciados de política. O sea, Es como si yo dijera que estoy vaciada de estatura. Mido 1,53 y estoy vaciada de estatura. Mira, pero ¿sabes qué? Es repiola que yo lo diga. es muy bueno. Estoy vaciada de estatura, es buenísimo. O sea, es una frase, pero no significa... Lo que significa es que cuando uno no tiene algo, puede hacer bandera con eso, o más bien reconocer que eso es una ausencia y ver cómo se arregla. Eh, Te quiero preguntar sobre Twitter, porque en la intimidad pública, tu último libro, haces un paso ahí sobre Twitter, haces una diferencia entre Twitter y Facebook y hablas de redes sociales. 140 caracteres. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Qué crees que es redes sociales? ¿Qué crees que es Twitter? Porque dentro de Twitter hay construcciones. Por ejemplo, los trolls de Marcos Peña. Y uno se imagina que es un ejército donde Marcos Peña está como Doctor Cerebro, el enemigo de Batman o Lex Luthor, de Superman, Lex Luthor, Blum Blum. ¿Qué es Twitter para vos? Ya con varios años ya de esta red social, ya no es algo nuevo, ya tiene más de una década entre nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué crees que es? Bueno, en principio, afortunadamente, no son solamente los trolls de Marcos Peña ni de nadie, porque si no sería un infierno eso. Digamos, afortunadamente, es también una red donde hay mucha gente que está opinando de política en diferentes niveles y está opinando de otras cosas. Si bien Twitter es, como vos sabés bien, la plataforma más politizada, y Facebook es la plataforma más vida cotidiana, y aquí pongo la foto del casamiento de mi prima Sí. para que me envidie todo el mundo, etcétera. Facebook es la plataforma de la envidia y Twitter es la plataforma de la discusión, Es digamos. hermosa esa definición. Facebook es la plataforma de la envidia. Claro, la gente le saca las fotos preciosas así, aunque no sea preciosa, y va. Pero es un espacio de debate público. Eh, Personalmente diría que los políticos con responsabilidades de gobierno tendrían que ser muy prudentes. Yo creo que ¿En Twitter? en Twitter, para no bajar sus líneas de gobierno en Twitter, sino bajarlas de manera más pública y discursiva. Trump es un ejemplo de la imprudencia de alguien en Twitter. Bueno, se sabe,
en Politico.com, que es una extraordinaria plataforma política de Estados Unidos, ¿Cómo se periodística. llama? Politico.com. Político como en castellano.com. Es una extraordinaria plataforma política de ¿Qué puedo Estados Unidos. encontrar en politico.com? El comentario cotidiano de la actualidad norteamericana, cotidiano. Ujú. Es una extraordinaria plataforma. Bueno, ahí vos podés leer que a Trump le sacan el celular cuando pueden. Dale, ¿le sacan el celular lo que están alrededor? Sí, y mira que en Estados Unidos se chequean las noticias, aunque estén en la web, se chequean. No es que se le roban Sí, bueno, no se lo roban todo el día, pero quiero decir, prefieren no verlo con el celular cerca. porque el tipo puede llegar a tuitear algo. Tuitea barbaridades de manera permanente. Pero ¿no está bueno eso? Que se abran y que tuiteen y ver lo que son realmente. No, no está bueno. Yo no quiero ver lo que es Macri realmente, como no quise ver lo que son. No, yo quiero ver lo que son políticamente. Es decir, quiero ver si son honestos, quiero ver si son inteligentes, quiero ver si tienen un Pero no va programa. unido eso, Beatriz. No, no. A ver, ¿por qué escindir de cómo es el tipo políticamente a cómo es el tipo? Por ahí no tiene dos caras, es lo mismo. Pero, Si es un guacho políticamente, tal vez un guacho sí, en la pero vida no. personal. Yo creo que te da lo que vos podés ver de un político en Twitter no es aquello con lo cual vos podés forjar realmente una opinión fundada. Me parece a mí. A lo mejor dentro de 20 años sea el único lugar donde vos puedas forjar una opinión fundada, pero por el momento no. Por el momento los políticos que yo conozco, incluso los de ultraderecha, no se manejan con Twitter. ¿Vos leíste los Twitter de la primera ministra alemana? No, De Merkel no. 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 Y es una ministra que ahora no le está yendo mal después de 12 años. Alemania es el cuarto país del mundo. Desocupación invisible, etcétera. Inflación, bueno, por supuesto no la conocen los 2% que conoce todo país. No se maneja por Twitter. Hacen las asambleas del partido. Si a ella la desalojan ahora de la Cancillería, es decir, de ser primer ministra, Cancillería lo llaman en Alemania, va a ser porque su partido le está retirando la confianza, porque cree que alguien más joven que ella y que no haya tenido la crisis de los inmigrados, funcionan partidos. No querés que funcionen partidos, andate a Rusia. Si no te gustan los partidos, andate a Rusia. Ahí estás bárbaro. No tenés partido, Putin hace extracto lo que quiere. Si vos no querés, pero en los países que vos admirás, en general tenés partidos. Si no, preguntale a los uruguayos, preguntale a los chilenos, para no empezar a hablar de Escandinavia, digamos. Estábamos hablando recién de literatura, vuelvo un segundo a algo que vos siempre referís, que es que hay que tener entrenamiento cultural. Te leí en tu último trabajo que así como hay un entrenamiento deportivo, también hay un entrenamiento cultural. Sí. Y me sorprendió leer que los populismos no son muy adeptos al entrenamiento cultural. En mi cabeza tenía que al contrario, que los populismos eran más cercanos más cercanos a la cultura, pero bueno, me imaginé populismos más de izquierda. Pero no sé, te lo pregunto y te quiero consultar al respecto. ¿Qué es primero un populismo? ¿Qué es un entrenamiento cultural? ¿A qué llamas eso? El entrenamiento cultural es el conjunto de operaciones por las cuales a lo largo de muchos años las personas, los que empiezan por la niñez, digamos, reciben los instrumentos con los cuales pueden después hacer sus elecciones culturales. Sean sus elecciones culturales el Zumba o Gustav Mahler. Pero, Para. ¿Desde chico recibo entrenamiento cultural? Efectivamente, desde el primer grado de la escuela, vos recibís un entrenamiento cultural. Estás hablando entonces a la educación. La educación y todas las disposiciones que rodean la educación, es decir, no es solamente educación, son los lugares en los barrios a los cuales una familia puede acudir, no es solo la educación, son los paseos que una familia o que una mujer o un hombre, pues ya familia mucho no podemos hablar, pero que una mujer o un hombre puede llevar a sus hijos, son la cercanía que pueden tener para conocer alguna vez un teatro. El otro día me pasó una cosa muy extraordinaria que la cuento porque quedé sorprendida. Cuando digo qué instrumentos tiene qué
qué dispositivo cultural tiene que haber. Estaba en un teatro de esos que se llaman alternativos, y como una gracia, la persona que pidió que se apagaran los teléfonos, etcétera, preguntó, ¿alguien viene por primera vez al teatro? Y yo dije, ¿qué pregunta? A este teatro nadie viene por primera vez. Y de repente una mujer de 40 años levantó la mano. Eso quiere decir, no que esa mujer fuera una víctima, por algo está ahí en ese teatro viendo eso con unas amigas, etcétera, sino lo que quiere decir es que todas esas instituciones, espacios, construcciones incluso materiales, son parte de un entrenamiento cultural. Eso no te obliga a ir después a ellas, pero tenés que tenerlas en una cierta relación de proximidad. Y todo país debe hacer o hacer hincapié en tener buen entrenamiento cultural. Todo país, a veces el mercado es tan poderoso que el Estado interviene de manera más atenuada, digamos. Todo país en general lo que tiene es una educación que se proyecta hacia las zonas donde hay dispositivos culturales. Eh, no te, Todo país que quiera una población que esté en condiciones, no te diría ni siquiera de pensar, que esté en condiciones de gozar. Me quedan 3, 4 minutos, se nos fueron casi 50 minutos de charla, es increíble cómo vuela cuando conversamos. No te tuve, después de haber tenido la charla en donde sale una frase que marcó, creo, te diría un poco el año político, estaba sentado en tu misma silla, cuando Alfredo Casero habló del flan. Ah, sí, lo vi. Claro, En YouTube. claro, bueno, pero tuiteó Macri, se hizo una marcha a los 3 días, el otro día todavía una manifestación de en calle creo Corrientes, llevaron un flan grande, el gobierno es el flan. ¿Qué te parece a vos que de pronto una frasecita como esa, quiero flan, queremos flan, 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 no sé si vos la pudiste observar en profundidad, ¿qué te parece lo que dijo Casero al respecto? ¿Por qué indignó a medio país y por qué aplaudió la otra mitad del país? Porque uno puede fácilmente identificarse con esa frase, es fácil de identificación. ¿Por qué? Porque, claro, quiero flan, ¿qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir? No sé, quiere decir, pero el flan no es un elemento necesario para la subsistencia, pero a la vez es alimento. Sí, pero hubiera podido decir también budín de chocolate y uno podría decir sí, porque el chocolate tiene vitaminas. Quiero decir, es una frase de fácil identificación, ya sea a favor o en contra. Eso es lo que la política debería en un punto proveer. Es decir, discursos en los cuales la identificación pudiera procesarse, sin esperar que se lo procesen desde afuera, porque con Quiero Flan lo único que puedes hacer es, qué sé yo, ir a la Serenísima y ver si te lo fabrica, Claro. no tenés otro camino, pero son frases de fuerte poder de identificación. Ujú. ¿Quién no entiende Quiero Flan? Sí, por eso tiene que haber sido tal vez el impacto. Sí, dicho por un actor cómico que es muy conocido, repetido hasta el cansancio por las redes, porque las redes son por ahí, no repiten algunas frases que pueden haber sido más interesantes de un político y te repiten eso hasta el cansancio. Ahí tiene que ver con qué tipo de docencia pública hacemos con la política. Siempre me doy mi gusto personal como te tengo aquí enfrente, Beatriz. El otro día te pregunté qué significaba paroxismo y me explicaste. Tengo muchos amigos me dijeron, qué bueno, le preguntaste, otros le hubiera dado vergüenza preguntar porque me trataron de bruto, no saben lo que significa la palabra paroxismo. Hoy quiero saber qué es la palabra o qué significa una hipálaje, ¿está bien dicho? Sí. Hipálaje. ¿Qué es una hipálaje? Que vos escribís justamente que se usa mucho la hipálaje hoy. Borges sobre todo la usa mucho, pero también la usa mucho en este mundo que estudié en el libro. La hipálaje es cuando un adjetivo se desliza hacia un sustantivo que no es el que naturalmente le correspondería en la frase. La usamos mucho, usamos Nosotros hipálajes, son, no. son difíciles de usar, pero si vos decís los desvelados discípulos de Pitágoras, no hay hipáleje, porque vos te imaginás que la gente que lo escuchaba a Pitágoras después quedaba desvelada. Pero si vos decís la desvelada noche de los discípulos de Pitágoras,
Claro, estás corriendo Ahí corres el adjetivo. desvelo, claro. Ahí le corres. Eso es un hipalaje. Eso es un hipalaje. A veces el adjetivo se corre mucho y eso hace que sea muy elaborado el verso, y a veces se corre menos. Pero es cuando vos no estás poniendo exactamente el adjetivo en el sustantivo que le corresponde. Ujú. Y la última, y ahora sí vendo, ¿puedo? La última cortita. Vos entiendo por lo que escribís allí que uno de los éxitos, no sé si éxito, pero de lo que ocurre con Borges es que en Historia Universal de la Infamia escribía en el sitio cultural de un diario. Creo que era Un diario, crítica, un en gran Crítica, diario. claro. Y que de pronto Arlt no escribía Roberto Arlt en la parte cultural o en el suplemento de cultura. Tal cual. ¿Y que eso significó que uno fuese un poco más valorado que otro en ese punto? No, no, No. no. Tuvieron distintos públicos. Ese suplemento cultural de crítica, en el cual escribió Borges en la década del 20, 30, digamos, ahí en ese borde, duró poco. Mientras que duró poco, el diario siguió existiendo, hizo un experimento con grandes autores, jóvenes en ese momento, pero después ya no. Mientras que él escribió en un diario que era la máquina periodística de ese momento, que era El Mundo. Entonces ahí eso duró mucho y conformó muchos lectores. Yo siempre me he preguntado quién entendía los cuentos de historia universal de la infamia que Borges publicaba en Crítica. Los amigos de Borges debía ser. Mientras que Arlt tiene esa capacidad que tienen solo algunos grandes escritores, que atraviesa todo el espectro. Los muy alfabetizados, los menos alfabetizados, los más refinados, atraviesan mucho el espectro. Cualquiera entiende Arlt. Casi cualquiera, sobre todo en el nivel de lectura de los lectores de crítica, que eran como si vos estuvieras hablando del mundo, del mundo, que era como si vos estuvieras hablando hoy el lector de un gran diario. Bueno, ¿cuánto llevamos? Yo me colgué, es increíble. Parece que llevamos... ¿En serio me decís? ¿Te molesta la espalda o el cuello? ¿Necesitas unos masajes? Te presento Arthrostop Árnica en sobrecitos. No es un medicamento seguro y de origen natural. Todos conocemos los enormes beneficios de los masajes con árnica que alivian rápidamente las zonas con molestias y contracturas. Las plantas cuidadosamente seleccionadas por Arthrostop garantizan la mayor calidad y pureza de los extractos aplicados. Es el único en Argentina que viene en sobrecitos en sus dos presentaciones, en aceite puro y en gel masajeador refrescante. Así podés gastar menos y comprar de uno con la cantidad justa que lo necesitas para tu dolor. Arthrostop te calienta, y para tus masajes Arthrostop Árnica en sobrecitos. Entra a la cancha con Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Ingresa en bridgestone.com.ar Copa Libertadores, participa del sorteo y entregale el premio al mejor jugador del partido. Además podés ganar entradas y camisetas de tu equipo. Bridgestone, patrocinador oficial Conmebol Libertadores. Tu tintura habitual te aumenta todo el tiempo. Farmacolor es la única tintura que decidió congelar sus precios desde marzo pasado y hasta fin de año. ¿Por qué no probar con Farmacolor? La única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. La